días, Mario y Carolina. Así es, vamos a analizar estos resultados de la más reciente encuesta de la revista Contrapoder, realizada por Borge y Asociados. Y para ello nos acompañan esta mañana el licenciado Miguel Castillo, él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, y Rudy Herrera Mármol, quien es investigador del programa Opinión Pública de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Y me gusta partir siempre de una perspectiva general en términos de qué fue lo que más les llamó la atención de esta encuesta de Contrapoder. Empecemos con el licenciado Castillo. Gracias. Yo creo que la encuesta lo que permite es establecer ya las tendencias más importantes que se dan ya en el proceso electoral. Es decir, los resultados confirman las posiciones, digamos, más relevantes de los tres candidatos principales. Sabemos que Manuel Valdizón va a una segunda vuelta y que la gran duda, la gran interrogante que se va a resolver el 6 de septiembre es precisamente quién le va a acompañar, dado que la diferencia entre los candidatos, entre Sandra Torres y Jimmy Morales, técnicamente es un empate, ¿no? Ajá, sí, eso era algo que había que resaltar, que había quienes hablaban de que Jimmy Morales iba en segundo lugar, pero según tengo entendido, para poder decir va en primero o en segundo lugar, la diferencia entre los contendientes tendría que ser de un mínimo de un 6%, y tal vez me corrige Rudy. No, exactamente, la verdad es que ahorita nos encontramos en esta encuesta por lo menos con datos que demuestran un empate técnico, dado que el margen de error es 2.4, creo yo. Entonces eso lo que permite es que ambos márgenes de error coincidan en cierta área y no deja claro quién está por encima de quién, porque Jimmy Morales podría tener un margen de error más bajo y Sandra uno más alto, lo que haría que en el día de las encuestas personas que se guiarían solamente por el número estadístico ahorita estarían equivocadas y se salieran con una sorpresa, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, como dijo aquí mi colega, es importante saber que ahorita todavía quedan casi un mes de campaña y va a depender más de otras cosas. Bueno, digamos la tendencia con un mes a un mes de las elecciones podría mantenerse. Lo que va a haber que analizar o atender o observar es quién va a ser ese contendiente que va a ir a segunda vuelta. Yo creo que en ese aspecto hay dos situaciones bien claras, ¿no? Obviamente Jimmy Morales es un candidato que está recolectando, digamos, votantes en las zonas urbanas. Las posibilidades de Sandra Torres están más en el área rural, ¿verdad? Porque el antivoto urbano, creo yo, contra Sandra Torres es muy marcado y no ha cambiado en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, dependerá un poco la capacidad de la UNE de poder llevar electores rurales a los centros de votación, o que esa masa de indignados, y que creo que son los que se están reflejando apoyando a Jimmy Morales, decidan ese día ir a votar, ¿no? Entonces, será una cuestión que dependerá de factores que van, digamos, más por los aspectos logísticos que propiamente con la simpatía o rechazo a un determinado candidato. Sí, porque en el caso de la imagen, vemos que, bueno, además de que el presidente y la exvicepresidente pues vieron muy dañada la imagen que traían desde encuestas anteriores y prácticamente están ahora en caída libre, no sé si más que eso se puede seguir cayendo. En términos de los candidatos, quien no logra superar esa mala imagen o ese desagrado que sienten los electores es Sandra Torres. Ha mantenido una posición constante en términos, por decirlo de alguna manera, de antipatías. Exacto. En cambio, Jimmy Morales es al contrario. Sí, existía un gran número de personas que estaban todavía indecisas, considerando diferentes opciones, pero dentro de ese grupo hubo una gran cantidad de personas que nunca iban a votar por Sandra Torres. No importaba qué otras alternativas se presentaran, Sandra no estaba en la lista de consideraciones para ellos. Entonces vemos ahí que Jimmy se aprovechó de eso, o se benefició de eso por lo menos. Y como decía aquí también mi colega, se ve reflejado en las encuestas que en el área urbana, pues Jimmy Morales subió bastante, que era una gran cantidad de personas indecisas que no encontraban esa persona que congeniara con ellos. Aún así, el voto nulo y en blanco está en segundo lugar. Después de la intención de voto de Valdizón, si uno suma los porcentajes de ese voto nulo y en blanco, suman casi un 19%. ¿Esas son personas que todavía podrían reacomodarse en alguna otra opción política o serán personas que ya tomaron la decisión de votar de esa manera? Yo creo que en el proceso electoral, en los procesos electorales anteriores quizás sería duda,
pero en el proceso electoral actual realmente la gente que rechaza a toda la clase política. Digamos, quienes están en estas categorías, yo diría que hoy lo están haciendo muy conscientemente y con la decisión de que sí, mucha decisión de que es su forma de rechazar al sistema político y a lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Ahí creo que haya poco cambio, ¿verdad? A lo sumo esto se traduciría en ausentismo, es decir, gente que no vaya a votar, que no encuentre ninguna motivación, que el hecho de ir a rayar la papeleta, digamos, no le llame la atención, quizás, pero yo creo que manifiesta precisamente a esa población que ya no va a cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Exacto, y si me deja agregar, creo que también ese es uno de los problemas que presenta una encuesta, que una encuesta uno va a buscar a la persona y le pregunta cuál es su posición, cuál es su candidato ideal, digamos, o de las opciones que se le presentan, con quién votaría. Ahora, las elecciones son voluntarias. Las personas tienen que movilizarse y llegar al centro de votación, que es un poco distinto. Yo puedo tener en mi cabeza a una persona que yo quiero votar, pero si no me nace, políticamente hablando, participar, entonces muy no voy a ir a manifestar la idea que yo tengo. Y este es el otro factor que hay que analizar. En la segunda vuelta, al parecer, las áreas que más votan son las áreas urbanas por sobre las rurales, pero eso tenía que ver también por la fecha en que se realizaba la segunda vuelta anteriormente. ¿Qué podríamos pensar en esta ocasión, licenciado Castillo? ¿En la segunda vuelta va a afectar o no el hecho de que ya no corran los alcaldes en la elección? Hay dos factores que tienen que ver con la segunda vuelta. En las elecciones anteriores, la segunda vuelta se realizaba siempre después del 1 de noviembre. Recordemos que realmente el 1 de noviembre es el día más especial que tiene el año guatemalteco, porque es el momento, digamos, no solo de transición del invierno al verano, sino es también cuando empieza la movilización de cortadores de café, cortadores de azúcar, digamos, que se movilizan del altiplano hacia las zonas de la costa sur. Esto hacía, digamos, en el pasado que los electores del altiplano disminuyeran en la segunda vuelta. Obviamente estamos hablando de población rural. Sí. En este caso la elección va a ser un poquito antes y es probable, digamos, que, pero digamos sería como que quizás haya menos ausentismo, digamos, de lo que habíamos visto antes en el área rural. Pero en general, la segunda vuelta es mayoritariamente urbana por una razón muy simple. En la segunda vuelta ya no se elige alcaldes. La motivación real que tiene el proceso electoral guatemalteco no es la elección presidencial, es la elección de los alcaldes, la elección que a la gente le interesa. En la segunda vuelta hay dos factores. Uno, el alcalde usualmente ya fue electo y los que perdieron, ya no tiene recursos para hacer mayores movilizaciones, digamos, de electores como la elección en la primera vuelta. Y los electores en general no tienen interés en una segunda vuelta, digamos, porque ya eligieron lo que a ellos les interesa. En suma, yo creo que estos factores son los que llevan a pensar que la segunda vuelta es una vuelta, digamos, es un proceso más urbano, donde los que tienen mayor motivación son los que están en las áreas urbanas y aquellos que tienen la facilidad, digamos, de que la movilización a votar no les implica mayor costo. Recordemos que hay lugares en Guatemala, me recuerdo algunas aldeas de Cobán, digamos, que están a más de 100 kilómetros de la cabecera municipal para ir a votar. Que un ciudadano del área rural guatemalteca pueda ir a votar, yo creo que eso es muy, muy complicado, ¿no? Yo diría que, digamos, en suma sí. Y esto creo que abonaría en favor de Jimmy Morales en una hipotética segunda vuelta. Y creo que también, digamos, es un problema para Sandra Torres en una segunda vuelta compitiendo con Manuel. Porque también el voto de Sandra Torres es eminentemente rural. Básicamente sí, es la población que recuerda la bolsa solidaria, decir, las transferencias y todo esto, es aquí las personas que tienen en su imaginario que el gobierno anterior, digamos, les atendió mejor, que esos programas sociales funcionaron mejor que en la actualidad. Ellos son básicamente los que están pensando en votar por Sandra Torres, que son, creo yo, que son rurales y no los urbanos, donde el rechazo, como bien se había dicho, digamos, es muy marcado. Vamos a conocer en este momento las dudas, preguntas o comentarios de nuestro público televidente en redes sociales. Carolina, les das lectura, por favor. Gracias, Carmen. Así es, pasamos ahora a la revisión de Facebook. Desde temprano le planteamos la pregunta: ¿qué opina respecto a que Jimmy Morales va en segundo lugar en la encuesta que realizó Canal Antigua y la revista Contrapoder? Tenemos bastante participación por parte de los televidentes. Samuel Pérez nos dice... nos deja aquí un artículo de Diario Digital. Brenda Lara Marcus: la encuesta de Hagámonos el Paro es más fiel.
Osman López, mi pregunta es, que sea un comediante nos ofende. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es un trabajo, ¿no? Hemos llevado militares, ladrones, corruptos, vendepatrias y más a la presidencia. Pero es un comediante y se indignan. Como siempre, la hipocresía por delante. Gigi López, los votos nulos es el mayor porcentaje si la encuesta fuera real. Luis de León, ¿por qué Jimmy Morales sigue trabajando dentro de un canal cuando todo el mundo sabe los vínculos entre el partido líder y ese monopolio de comunicaciones? Tenemos también la participación de Kiker Zeus. Si tuviera fondos de lavado de dinero o ayuda de las empresas mafiosas para su campaña, podría ganar. Lamentablemente no tiene este tipo de apoyo. Nos muestra también JL Celaya, pues la imagen de Jimmy Morales y supuestamente que tiene una estrategia del lado de Valdizón. Luis Estrada puede ir líder en primer lugar, pero en la capital no lo creo y ni en la mayoría de los departamentos. Hay varios departamentos que no lo quieren. Rey Santiago, opino que a la hora de una segunda vuelta apuesto a que Jimmy Morales hace una alianza con Sandra Torres. David Pazmiño, es preferible Jimmy. Estos son parte de los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Recibimos algunas críticas por parte de algunos televidentes quienes no están de acuerdo que Jimmy Morales vaya en segundo lugar. Y por otra parte, pues se muestran unos televidentes que se encuentran a favor que alguien que no ha estado involucrado en política en este momento pues tenga el segundo lugar dentro de las encuestas. Carmen, regresamos con usted. Gracias Carolina. De esta lectura de los comentarios también emerge otra situación particular y es la doble fortaleza del líder en este momento, y es no solamente la simpatía hacia la imagen del candidato, sino que también el conocimiento y la intención de voto por el partido político. Y aquí sí tenemos que ver que Jimmy Morales y su partido quedan bastante rezagados, porque nuevamente cuando se le pregunta a la gente por qué diputados o por qué listado va a votar, está líder en segundo lugar, UNE en primer lugar líder, segundo lugar UNE, tercer lugar todos y así sucesivamente, y FCN creo que está como en el quinto o en el sexto lugar. Sí, la verdad que como bloque no presenta una posición muy firme, digamos, y eso puede costarles también en la segunda vuelta al binomio que está presentándose para la candidatura presidencial. Y yo creo que es importante, primero, que lo conozcan a uno, si uno quiere ser candidato, sí, que sepan los nombres de las personas que van, y segundo, pues que estén dispuestos a votar por esas personas, porque viéndolo desde el modo de a quién lo conocen, pues sí, el nombre de Manuel Valdizón está hasta arriba en la mente de la mayoría de las personas. Sandra Torres, pues por la experiencia que ya tiene en el sector público y el renombre que se hizo, ¿verdad? Positivo o negativo, pues la gente la recuerda. Ahora, de esas personas que lo recuerdan a uno, ¿cómo es que uno capta a esos votantes? Y ahí es donde Jimmy Morales va solo, no va como bancada, no va como... ¿Y eso podría restarle posibilidades en una segunda vuelta? Pues yo creo que es muy posible si es que Jimmy Morales no... Por el mismo incentivo que genera la segunda vuelta de unos alcaldes que intentan jalar votos para su partido. Un alcalde que ya perdió en las votaciones de la primera vuelta y que ya jaló gente para el partido de Jimmy, pues en una segunda vuelta ya no tiene incentivo para ir a hacer ese esfuerzo, ¿sí? Sin embargo, los partidos que ya ganaron una alcaldía, ellos funcionan mejor si tienen en el Congreso y si tienen en la presidencia personas de su partido político afines. Entonces, los que ya ganaron tienen un incentivo todavía mayor. Ahora, la pregunta es con los recursos que ahora cuenta el partido, cada partido, ¿verdad? Y sabiendo que el partido líder ahora está bajo el ojo del TSE de forma más detallada, ¿verdad? Porque están fiscalizando los fondos que tiene. Ahí se podrían ver limitados los recursos con los que puede contar abiertamente para esa movilización de personas. Eventualmente, ahora que menciona Rudy esto, y es un caso hipotético, si eventualmente el partido líder fuera cancelado por el Tribunal Supremo Electoral por haber sobrepasado el techo de gastos de campaña, ¿cómo se estaría viviendo esta contienda? ¿Tendría posibilidad Jimmy Morales de ganar en una primera vuelta? Obviamente sí, quizás en una segunda también. No sé, digamos, la parte jurídica, cómo operaría en ese caso. Pero creo que el antivoto de Sandra Torres es tan fuerte que esto llevaría a que, digamos, la sumatoria de decir que Jimmy Morales sume todos aquellos, digamos, que no están con Sandra Torres. Yo creo hay una cuestión quizás política muy interesante. Si Jimmy Morales logra llegar a la segunda vuelta, lo hará obviamente sin estructura partidaria, porque él no la tiene. Pero
digamos, la experiencia también del pasado nos demuestra que en estos procesos siempre las estructuras que se han creado no son permanentes, ¿verdad? Ni son ideologizadas, sino que son grupos de personas que se organizan para apoyar a un determinado candidato. En una segunda vuelta, estas se alinean intentan también participar. Digamos, y yo creo que ahí, de la noche a la mañana, Jimmy Morales alcanzaría toda la organización partidaria que no tiene. Me imagino gente de diversos partidos que no son líder yendo apoyándolo, ofreciendo estructura, ofreciendo movilización. Eso compensaría en alguna medida, digamos, porque es una especie de acomodamiento, porque recordemos que aquí la participación no es ideológica, ni mucho menos. Entonces las personas lo que buscan es triunfar en alguna medida, obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Políticos sólidos e ideologizados, ahí se acabaría. Pero acaba. como aquí se trata de estructuras casi que espontáneas que surgen, que se organizan para un fin, hoy lo hacen por un candidato, mañana lo pueden hacer por otro, y muy probablemente Jimmy Morales de la noche a la mañana tendría esa estructura y ese apoyo que no alcanzó, digamos, en la primera vuelta. Y eso podría en alguna medida compensar, digamos, la situación frente al líder. Recordemos que el líder es un partido que en general alcanzó, creo yo, a su techo, ya no pasará de ahí, y que son los otros realmente, especialmente Jimmy Morales, que puede ganar. Nos vamos a analizar las fechas en que se realiza esta encuesta de Canal Antiguo y Contrapoder, fue del 10 al 17 de julio. No había todavía acontecido el caso del antejuicio en contra de los diputados del líder, ni Manuel Valdizón había acudido a Washington y había dado la entrevista para CNN. ¿Qué tanto podría restarle esta situación si el día de hoy se volviera a hacer una encuesta? ¿Le afectaría? Bueno, yo creo que tal vez los resultados serían reflejados más que todo en áreas que están informadas, que tienen acceso a estos medios. Como vimos, pues hubo ciertas limitaciones en cuanto a acceso a información durante los días de las encuestas de CNN, que no fueron transmitidas en ciertos lugares. Y eso, pues, lo que significaría es que en áreas que tienen acceso a áreas metropolitanas, áreas urbanas, perdón, y el área metropolitana central, pues verían un desgaste más las personas que están afines a Valdizón. Alguien me decía que podría incluso disminuirse un 5%, era la estimación que hacía. Pero... Sí, la verdad es que hay que ver el peso que tiene el área metropolitana o las áreas urbanas en general, y que le podrían quitar ese peso a Valdizón. Sin embargo, creo que estadísticamente hablando, no se le acercaría si es que tomamos esta encuesta como representativa y la aceptamos como una encuesta que refleja la intención de voto de las personas a nivel nacional. Entonces yo creo que ahí siempre sí terminamos con una segunda vuelta, que es lo más seguro. Ahorita ya se confirmó que vamos a tener una segunda vuelta. Y lo que pasaría, regresando a la pregunta que hacías, Carmen, de qué pasaría si no participa el partido líder. Creo que entonces tendríamos en la segunda vuelta lo que aquí explicaba, de ver quién apoya a quién, ¿verdad? Y que tal vez Jimmy recibiría un poquito más de apoyo organizacional de otros partidos. Sin embargo, antes de esa segunda vuelta, yo creo que siempre sí el resto de los partidos vería una oportunidad, quitando al líder, se quitó uno de los dos puestos de arriba. Entonces, por eso mismo de que son proyectos a veces personales, a veces de un grupo pequeño, entonces dirían, ahora es cuando vamos a aprovechar. Y ni siquiera esa alianza de partidos pequeños podría dar un cambio sustantivo en una segunda vuelta. Creo que sí puede darse. Es decir, yo insistiría, el líder llegó ya al techo máximo de lo que puede alcanzar, digamos, y la única, digamos, y creo que están haciendo todo lo contrario a lo que deberían de hacer, digamos. Creo que en ese momento el líder debería de tranquilizarse, callarse, decir, y porque debería de entender que cada acción que está desarrollando le genera más, digamos, más rechazo, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no? Insisto, yo creo que ya las posiciones en general están bien establecidas, sabemos que vamos a segunda vuelta, lo que está en duda es quién va quién va a acompañar al líder, digamos, pero insistiría en esto, el líder, digamos, creo que ha llegado a su techo, y ahora dependerá cuánto puede sumar la segunda persona. En ese sentido, yo personalmente considero que Jimmy Morales tiene mejores posibilidades porque el antivoto de Sandra Torres es muy marcado en el país, y creo que muchas personas, por mucho que rechacen a Manuel Valdizón, tampoco van a ir a votar por Sandra Torres. Y como ya casi se nos termina el tiempo, pero hay un tema que aún no quisiera dejar de abordar muy rápidamente, y es el mito Portillo. ¿Se acaba con los resultados de esta encuesta
encuesta, que al final se decía que él iba a ser la variable que podía introducir grandes cambios en términos de intención de voto. Y pues hay que reconocer que Lizardo Sosa, sin ser una persona muy conocida, prácticamente en poco tiempo se coloca al mismo nivel de Suri Ríos. Pero tampoco es que se haya logrado ese gran sismo en términos electorales. Yo creo que en ese sentido hay dos puntos. Uno es que la intención de voto hacia Portillo como individuo, pues sí jala cierto nivel de fuerza electoral. ¿Y qué quiero decir con esto? Que eso se va a ver reflejado más que todo en la votación de las diputaciones. Ahora, la posibilidad de Portillo de pasar ese voto hacia el binomio de Lizardo Sosa y Mario, pues creo que ahí es donde se queda un poquito en duda. Y lo que sí es que hay que cuestionar un poquito de las encuestas, de nuevo, porque siempre hay que ser crítico con cada uno de los números que nos presentan, es ver si se realizó de forma urbana o cómo es que se hizo el muestreo, porque el muestreo es esencial para ver la intención de voto. Para determinar también la confiabilidad de los resultados. La metodología, no solamente números. Y en eso solamente agregaría que yo creo que Portillo ya le dio a Lizardo Sosa y al Partido Todos todo lo que podía darle. Ya no le puede dar más. Ese es realmente el nivel de respaldo que él puede obtener en el país y yo creo que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Gracias, licenciado Castillo. Gracias al licenciado Herrera Mármol por habernos acompañado. A ustedes también por habernos acompañado en este análisis de la encuesta de Canal Antigua y Contrapoder. Y vamos a regresar ahora con Mario y Carolina a la mesa principal.